Hola, buenos días familia, muchas bendiciones. Vamos a compartir hoy una capsulita de sabiduría para edificarnos, para alimentarnos, ¿verdad? Dándole gracias al Señor y bendiciendo su nombre y poniendo todo en sus manos para que como siempre sea Él el que tome el control y nos vaya guiando. Padre bendito, te damos las gracias, Señor, el día de hoy por darnos la oportunidad, Señor, de compartir tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, que abras puertas de bendición, Señor, que todo lo que quiera interponerse entre nosotros, Señor, y la edificación que tienes para nosotros sea cancelado. Te damos gracias, Señor, porque tú tomas el control, porque tú dispones los corazones a recibir tu palabra, porque tú haces el trabajo, Señor, en tu casa. Gracias por todo y por tanto. Te bendecimos, te entregamos este momento y te pedimos que nos acompañes, nos respaldes y nos bendigas. Gracias, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice, Hebreos 11, 6, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esta palabra me parece muy importante, pero al mismo tiempo muy triste, ¿verdad? Qué triste imaginarnos a Dios viendo que hay personas que se acercan a Él sin ni siquiera creer en el fondo, o sea, con una duda tan grande que ni siquiera son capaces realmente de tener convicción, ¿verdad? O sea, de saber, o sea, vamos a ver, el acercamiento es con duda, o sea, que si nos ponemos en los zapatos de Dios, por decirlo así, qué triste que alguien que diga amarme se acerque a mí dudando del amor que tiene por mí. En el caso de Dios es hasta peor porque primero que todo es Dios y segundo porque dudan hasta de su existencia, ¿verdad? Entonces vemos lo que dice aquí, que sin fe es imposible agradar a Dios. Dios y nosotros no vivimos en la misma realidad. El Señor es espíritu, nosotros estamos en la carne. El Señor creó todo, hizo una creación para nosotros que se basa en reglas, ¿verdad? Y leyes físicas distintas, ¿verdad? Vivimos en la materia, tiempo y espacio. El Señor no, el Señor vive en la eternidad, Él es espíritu, donde el Señor vive no hay muerte, todo es perfecto, no hay descomposición, no hay pudrición, no hay todo lo que está en nuestra realidad material. Y, y el Señor diseñó todo con mensajes, con propósitos, es un diseño perfecto. Es importantísimo que nosotros entendamos que para nosotros poder agradar a Dios tenemos que tener una plena convicción total. Ahora, ¿por qué menciono que Él es diferente a nosotros y con respecto a la realidad en la que vive el Señor? Porque por ser nosotros distintos somos incompatibles con respecto a la presencia. No podemos estar enfrente de Dios físicamente porque Él no tiene o sea, vamos a ver, Él es espíritu, ¿verdad? Y nosotros somos incompatibles con Él, Él es perfecto. Su luz, su pureza es tal que no la resistiríamos porque nuestro cuerpo está vendido al pecado. Entonces, todo lo que conocemos de Dios es a través de la fe, de la fe, de la fe. Por eso la fe es tan importante, porque no solamente es la convicción que yo tengo de Dios, es que es la manera en la que me puedo acercar a Él, es la manera en la que puedo conocerlo más, es la manera en la que yo puedo tener realmente una comunión con Él, porque dice la palabra que aquel que adore a Dios, que Dios es espíritu y que aquel que lo adore en espíritu y en verdad. Yo no puedo adorar a Dios dándole la mano, haciéndole un masajito en la espalda, dándole un abrazo. No puedo. Tengo que hacerlo en espíritu. Tengo que activar esa parte espiritual en mí, ¿verdad? No puedo hacerlo simplemente como lo haría con cualquier otra persona. La fe es básica en la vida de un creyente. La fe es muy importante porque no solamente es aquello que me convence de que Cristo murió por mis pecados, es que la fe es la base de la relación que yo tengo con Dios. Yo necesito estar convencido, porque así es, de que el Señor no solo existe, que es obvio, sino que además de eso, para poderle yo agradar, tengo que someterme a sus mandamientos. Por eso el Señor dice, aquel que me ama es el que guarda mi palabra, no solo el que dice amarme, el que guarda mi palabra. Entonces es importantísimo
que nosotros tengamos esa convicción para poderles no solo agradar, sino servirles, serle útiles, acercarnos a Él, tener una relación viva, orgánica, dinámica con Él, ¿verdad? Una relación real, una relación integral, una relación, este, completa, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con Romanos 1 del 18 al 32, Romanos capítulo 1, versículos del 18 al 32. Y dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que es de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bueno, esta palabra es confrontadora y es clarísima, ¿verdad? Aquí vemos que todo lo que tiene que ver con el Señor es muy evidente. O sea, su palabra es tan cierta, su palabra tan es la verdad, tan es la luz, que simplemente es testimonio de la realidad, ¿verdad? O sea, veamos lo que dice aquí: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia, contra los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Él se hace visible a través de la creación. O sea, es evidente que una creación tan perfecta tiene que haber sido diseñada por un Señor, un Dios todopoderoso e inteligente, ¿verdad? Y la gente se empeña en negar su existencia, la gente se empeña en negar su autoridad, en negar su sabiduría, y vea lo que dice al final, ¿verdad? Dice que estando atrapados de toda injusticia, atestados, perdón, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios. Es el mundo de hoy en día. Es el mundo de hoy en día, el mundo del final de los tiempos, el mundo que el Señor había advertido proféticamente, que sería un mundo como el de los tiempos de Noé. O sea, tan es así, ¿verdad? Que su palabra es la verdad, que nos da un bofetón, ¿verdad? De realidad, para que nosotros entendamos que su palabra es la realidad, que su palabra se va cumpliendo, ¿verdad? Es importantísimo que nuestra fe y nuestra convicción de Dios no sea solo porque me lo dijeron mis papás, o porque me lo inculcaron en la iglesia, o porque es la cultura en la que nací. Es que hay una sola verdad, hay una sola verdad. La diferencia más importante entre las religiones, ¿verdad? Es que las religiones son maneras del ser humano de buscar a Dios, de acercarse a Dios. El hinduismo es una religión dármica, politeísta, al final de cuentas no tiene ninguna estructura consistente, sólida, no tiene profecía, no tiene nada. O sea, simplemente es una religión politeísta que cree en un montón de dioses que se inventó el ser humano de su propia cabeza, porque busca acercarse a Dios. O sea, las intenciones no son malas, la gente busca acercarse a Dios. El budismo, ¿verdad? Buda era un príncipe asceta que
creía que a través de rechazar los placeres de la carne, íbamos a crecer espiritualmente. Sin embargo, Dios no está en contra de que tengamos placeres, de que podamos disfrutar la vida, sino que entendamos que el crecimiento espiritual es a través de guardar su palabra. Ahora, la diferencia es que Cristo no se lo inventó nadie. Nadie se inventó a Cristo, o sea, nadie se lo inventó como una religión, como un conjunto de reglas, normas, dogmas, sino que más bien Él se manifestó a la humanidad. Las religiones son maneras del ser humano de buscar a Dios y acercarse a Él, pero Cristo no es una religión, Cristo es Dios mismo, hecho carne, viniendo al mundo, manifestándose al mundo, habiendo sido profetizado, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, sus obras, todo había sido profetizado. Por eso muchas veces la palabra dice que Él hizo tal y tal cosa para que se cumpliera lo que estaba escrito, ¿verdad? O sea, el Señor no es similar a las religiones, Él es la verdad. Cuando murió Buda le dijo a sus discípulos, sigan buscando la verdad, a sus seguidores. Cristo dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida y nadie va al Padre si no es por mí. O sea, solo hay dos opciones, estaba equivocado o tenía razón, una de dos. Todas las profecías se han cumplido, el Señor ha cumplido cualquier cantidad de profecías, incluso habiendo estado en el mundo e incluso habiéndose ido del mundo, las sigue cumpliendo porque su palabra, me gusta mucho un dicho que dice que su palabra es más moderna o más actual que el periódico de mañana por la mañana, ¿verdad? O sea, toda la historia de la humanidad está escrita en su palabra porque el Señor es soberano y es omnisciente, omnipotente. Él ya sabe todas las cosas, ¿verdad? Y eso no quiere decir que impida que seamos libres, sino que en su omnisciencia Él predestinó cosas para el cumplimiento de sus propósitos, sabiendo qué íbamos a hacer, cómo íbamos a reaccionar, qué íbamos a hablar, todo. Él conoció nuestros corazones de antes de todas las cosas. Entonces, es importante que nosotros estemos convencidos, no somos una religión más, no somos un grupo religioso más, somos hijos de Dios que hemos sido privilegiados y bendecidos con el conocimiento de la verdad para que la compartamos con el mundo, para que vivamos conforme a lo que a Él le agrada, ¿verdad? Es el propósito, es nuestra misión, ¿verdad? Y vamos a terminar leyendo Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos 10, 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así nomás, amén. Entonces, la fe, cuando se nos ha dicho la fe es por el oír la palabra de Dios, eso suena de cierta manera como un adoctrinamiento, ¿verdad? Sí, entonces yo más escuché algo, más me lo van a ir metiendo en la cabeza, pero es que no es así. Es que la palabra de Dios es un libro profético, es histórico, es un libro maravilloso, ¿verdad? Es la mente de Dios que se nos revela a nosotros para que podamos acercarnos a Él y tener mejor conocimiento y entendimiento de los planes que tiene Dios con la humanidad. Entonces, no lo veamos así, no lo entendamos así, no es un adoctrinamiento, es la verdad hecha escritura, para que podamos ir viendo cómo las profecías se van cumpliendo, cómo todas las cosas se van dando, cómo simplemente no queda más que reconocer que es la verdad. Y en ese momento somos libres, en ese momento es cuando la fe se fortalece. Por eso es que la fe entra por el oír y por el oír la palabra de Dios, porque a medida que yo escuche más y más y más de la palabra de Dios, no es que estoy siendo adoctrinado, es que estoy empezando a entender la realidad y empezando a renovar mi entendimiento y ver las cosas con otra perspectiva y empezar a entender un montón de misterios que en el mundo a la gente la tienen confundidísima, ¿verdad? Y es por eso que es necesario, muy importante que nosotros no solamente tengamos una fe de religión y ya, sino que entendamos que es la verdad que está sucediendo en el mundo y que va a seguir sucediendo y que tenemos una misión, un llamado y que sin fe es imposible agradar a Dios. Que como dice el primer pasaje que leímos, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario. Si queremos agradar a Dios, tener una relación con Él, ser galardonados por Él, ser hijos de Él realmente, guardemos sus mandamientos, guardemos su palabra y tengamos convicción
de que lo que estamos predicando y compartiendo es la verdad. No porque seamos soberbios intelectuales y creamos que los demás no han encontrado la verdad y nosotros sí. Y ya. No, es que no se trata de una guerra de posiciones. Se trata de vivir en el amor y de buscar la verdad. Porque la verdad existe. Y vino hace 2000 años y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Una de dos, estaba equivocado o tenía razón. Entonces, cuando vemos que todo su palabra se ha cumplido y que está cerca su venida y que el mundo ya no aguanta más de tanta pudrición, por favor, o sea, las evidencias son demasiadas. Eso por hablar rápido, ¿verdad? Sin mencionar un montón de cosas, la profecía de las 70 semanas de Daniel, la profecía del sueño del rey Nabucodonosor, la profecía del Monte de los Olivos, o sea, cualquier cantidad, ¿verdad? Entonces, mantengamos esa convicción en nuestro corazón, acerquémonos a Dios sabiendo que Él se complace en aquellos que guardan su palabra, que le aman, que creen que Él está ahí, que saben que está ahí y que confían en Él, porque aquel que confía en el Señor no será avergonzado, dice su palabra. Y es la palabra que les quería compartir para el día de hoy. Entonces vamos a ponerlo en manos del Señor para que Él lo selle en nuestro corazón. Padre bendito, gracias Señor una vez más por habernos dado la oportunidad, Señor, de compartir. Sabemos que tú, Señor, estás vivo, que eres la razón de toda vida, Señor, que eres el camino, la verdad, Señor, la vida, la fuente de gozo, de paz, Señor, la verdad eres tú. Te pido, Señor, que selles esta palabra en los corazones de las personas que lo hayan escuchado, para que también, Señor, todo aquel que todavía dude, que todavía viva en tristeza, en dolor, en amargura, pueda ser libre, Señor, y feliz y gozoso y pleno de saber que hay un Dios todopoderoso que tiene planes con nosotros, propósitos con nosotros y que se goza en la justicia y en la verdad. Te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas bendiciones, un abrazo fuerte.